Tercera parte. El antes y después de la música folclórica. Cuando el destino persigue a alguien, no se libra, aunque se esconda debajo de las piedras. Anónimo. ¿Querés conocer lo que vivió Gilbert Fabre cuando llegó a Santiago? ¿Querés saber cómo fue la relación con Violeta Parra? ¿Querés saber qué lo motivó a dejar Santiago e irse a La Paz? ¿Querés saber cómo conoció Gilbert a Pepe Bayón? En este capítulo, continúo con la autobiografía de Gilbert Fabre, para poder así entender a esta persona que amó tanto nuestro folclore y vivió por él. Agradezco nuevamente a Jan Vidayac, charanguista, cofundador del grupo Los Gringos, director de la Asociación Sagárnaga. Es una asociación que difunde el folclore boliviano en Francia y está compuesta de belgas, franceses, suizos y bolivianos. Los invito a que se unan a su Facebook, Sagárnaga, este es su link, y a su canal de YouTube, Sagárnaga 2, este es su link. También debo agradecer en este capítulo a quien fuera la segunda esposa de Gilbert, Bárbara Erskine Fabre. Bárbara es una novelista inglesa. Jan y Bárbara son las personas que amablemente me compartieron la autobiografía de Gilbert Fabre. Estadía y experiencias de Gilbert Fabre en Suramérica. Relación de Violeta Parra y Gilbert Fabre. Motivo por el cual Gilbert Fabre deja Chile. Llegada a La Paz. Gilbert descubriendo el mundo mágico del folclore andino. Encuentro de Gilbert Fabre y Ernesto Quebur. Gilbert va a la Galería de Arte, Artesanía y Folclore Naira. 1960 a 1966. Si te gusta el documental, te convido a que te suscribas al canal, activa las notificaciones con la campanita. Así recibirás alertas cuando agregue un nuevo video, le des me gusta y dejes un comentario. Me pasé toda la tarde hablando con Violeta. Ella fue muy amable conmigo y comenzó a mostrarme su maíz, sus tomates. Caminamos por el jardín, luego me mostró sus pinturas. Ella los llamaba mis monos. En esa época, pintaba con gouache, también llamado gouache o témpera, es un tipo de pintura con base al agua, sobre cartulinas grandes de color marrón claro que le regalaba su cuñado, que trabajaba en una fábrica de papel. Ella era realmente una mujer increíble. Luego sacó su guitarra y me cantó algunas de sus composiciones, una de las cuales era Casamiento de Negro. Me cuenta que es con esta canción que pagó su casita, porque una orquesta americana había grabado su melodía sin pagarle los derechos de autor. Ella era realmente muy modesta, me dijo que su familia era pobre. Todos sus hermanos y hermanas eran músicos o trabajaban en circos, dos de los cuales eran payasos, excepto uno que era profesor de matemáticas y poeta. Aprendí casi todo en una tarde. Fue realmente emocionante. Me di cuenta de que estaba tratando con alguien excepcional, entonces pasó lo que tenía que pasar. Ya no tenía que pasar por la ventana. Esta situación de escondernos duró 15 días y fue necesario aclarar las cosas con sus hijos. A ella le hubiera gustado regularizar nuestra situación, pero en realidad yo no quería casarme en absoluto y entonces habría sido un infierno. Era demasiado posesiva. No podía detenerme allí. Era demasiado estúpido y entonces ¿por qué casarse? En realidad, la opinión de la gente, creo que a ella no le importaba, la gran diferencia que teníamos era que ella era muy exigente consigo misma y con los demás también, sobre todo no admitía ningún error. Sin duda es una cualidad y ella lo demostró con sus creaciones que fueron una auténtica maravilla. De vez en cuando, teníamos discusiones, entonces, teníamos que separarnos un rato. Violeta había encontrado una idea que podía ser interesante para mí y para ella, me dice, lo que podrías hacer es hacer lo que he estado haciendo durante años. Es decir, ir al campo a buscar melodías populares entre los campesinos. Pensé que la idea era brillante. Cuando regresé a Santiago, Violeta estaba en todos sus estados. Acababa de recibir un telegrama de Buenos Aires diciendo que su hermano, Talo, estaba en el hospital, gravemente herido, luego de un accidente. Ella había decidido ir a Argentina para traerlo a él y a toda su familia.
Violeta no volvía y ya había pasado un mes, entonces supimos que su hermano estaba muy bien, que pensaba volver a Chile. Luego recibí un telegrama de Violeta pidiéndome que me reuniera con ella en Buenos Aires, diciendo que le estaba yendo bien en esa ciudad, que le llegaban contratos de todas partes, que se preparaba un disco, que por el momento no tenía intención de volver a Chile. El avión salió de la pista como a las 7 de la noche, llegamos a Buenos Aires por la tarde, tomé un taxi que después de media hora de viaje me dejó frente al teatro. El teatro estaba lleno, no había más asientos, estaba muy feliz por ella, era la primera vez que la veía en público, estaba sentada en una silla con su guitarra en el regazo, apoyada contra su estómago, la cabeza gacha, el rostro cubierto por su larga cabellera, como una cortina que ocultaba en parte su expresión. Cantó sin exuberancia, solo vimos su mano pergamino izquierdo en el mango y su mano derecha la que marcaba el ritmo. Eran las únicas partes de su cuerpo que daban alguna señal de vida, a través de su cabello, salía una voz nasal y dotada al mismo tiempo. Frente a ella, una sala silenciosa escuchaba y observaba este pequeño punto negro en este gran escenario. Era bastante fascinante y estaba claro, ella se elevaba sobre la audiencia. Cuando me vio, no me dijo nada, pero me tomó de la mano, me llevó a la calle y pidió un taxi, su rostro se había vuelto severo. Algo se había roto entre los dos, pero algo terrible. Vivíamos un poco fuera de la ciudad en una pensión, más o menos en un barrio residencial llamado Belgrano. Violeta me presentó a todos los inquilinos que generalmente eran artistas de teatro, cineastas, pintores. Todos profesionales y afiliados al Partido Comunista. Violeta era una de ellas. Durante una semana acompañé a Violeta al teatro. Violeta estaba haciendo galas aquí y allá. Todo estaba funcionando para ella. Un disco salió al mercado con una serie de programas de televisión. Hasta el día en que recibió un telegrama del Partido Comunista de Chile, pidiéndole que participara en un congreso de la Juventud Comunista, en Helsinki, Finlandia 1962. Sus hijos habían aceptado y al mes siguiente iban a Buenos Aires a tomar el barco que los llevaría a Europa. Aceptó la invitación, pero al mismo tiempo me dejó tirado en Argentina, porque rechazó categóricamente el favor de un boleto que ciertamente no hubiera sido un problema. Los acompañé al bote, sin saber si algún día nos volveríamos a encontrar. Me encontraba solo en esta ciudad. Después de un tiempo, me encontré sin trabajo. Quería volver a Europa. Fui testigo de mi primera revolución en América Latina. Los soldados se habían levantado y se preparaban para derrocar al presidente Arturo Frondizi y poner en su lugar a un general. 29 de marzo de 1962. Me encontraba solo, pero estaba tranquilo. Toda la noche me dije, debe haber una solución, entonces llamé a Ginebra, al Théâtre de la Comédie, me comuniqué con el señor André Talmes, quien era director en ese momento para que me pueda adelantar el dinero prometiéndole trabajar para siempre allí. Inmediatamente aceptó la oferta, fui salvado, todo lo que tenía que hacer era esperar el dinero, sacar mi boleto e irme de Argentina, por primera vez todo salió según lo planeado. Una semana después, recibí el dinero y mi barco partió la semana siguiente. Casi un año en Argentina, eso fue suficiente, transcurría el año de 1963. Después de 15 días de viaje, finalmente llegamos a Génova. Inmediatamente fui a la estación, consulté los horarios y el precio de los trenes para París, me desperté en París. Ahora se trataba de ir al barrio latino donde vivía toda la familia Parra. Después de unos días, tuve que dejarlos para ir a Ginebra. La temporada de teatro ya había comenzado y tenía que cumplir mis promesas y devolver el dinero a Talmes. Ya habían pasado algunos meses desde la última vez que vi a Violeta en París. Nos escribimos regularmente, no podía dejar mi trabajo hasta que pagara mi deuda, entonces una noche recibí una llamada telefónica de París, era Violeta diciéndome que todo iba mal, había contraído hepatitis viral y su hija de 5 años tenía tuberculosis. Fue un verdadero grito de ayuda. Le respondí, no te preocupes, voy a buscarte, mi hermano Jean-Pierre tenía un coche pequeño. Fuimos a buscar nuestros pasaportes y un mínimo de ropa y salimos con dirección a París. Ya en Ginebra nuevamente, Violeta ya recuperada y toda la familia reunida, decidimos montar un espectáculo de música folclórica. Era una tontería quedarse así,
sin hacer nada. Violeta inmediatamente se puso manos a la obra y confeccionó ropa con retazos viejos de tela que parecían chilenas. Había encontrado un pequeño trabajo fuera del Teatre de la Comédie, con una compañía de actores sudamericanos aficionados. Les hice los decorados y como no tenían dinero, mis condiciones fueron que me enviaran una flauta de los Andes, trato cerrado. Mi intención era aprender a tocar la flauta andina para ser útil en el espectáculo que Violeta pretendía dar. 1963, como prometieron, recibí una flauta de Argentina. Yo estaba muy feliz porque el sonido que daba este tipo de instrumento me fascinaba. El pequeño teatro que alquilamos estaba en el casco antiguo de Ginebra y se llamó Théâtre de la Cour St. Pierre. Nuestro espectáculo fue totalmente una creación familiar. Estaba todo el clan Parra. Claro que Violeta era la atracción principal, como el folclore sudamericano aún no estaba de moda. Fue bastante sorprendente. A partir de este espectáculo, la popularidad de Violeta se hizo un poco mayor. La televisión le hizo un reportaje bastante largo y luego una galería de arte le ofreció una fecha para una inauguración. Esta mujer nunca dejó de crear. Violeta pasó parte del invierno en Ginebra, 1964. Isabel y Ángel habían regresado a París y según las noticias estaban teniendo un poco de éxito en esta ciudad. Violeta decidió regresar para unirse a ellos. En cuanto a mí, me quedé en Ginebra y me dediqué por completo a la música, especialmente a la flauta, quena, que comenzaba a darme completa satisfacción. Incluso había formado un pequeño grupo con un cantante y guitarrista peruano, llamado Oscar, que se había refugiado en Suiza. Actuamos todos los sábados por la noche en un pequeño bar que tenía el nombre predestinado de Le Peruvien. Fue allí donde tuve mis primeros pequeños éxitos. El pequeño bar estaba tan lleno que tuvimos que rechazar a la gente. No había entendido esta locura por nuestro dúo, porque en mi opinión, no era de muy buena calidad. Una de esas noches de sábado, como a las 11 se abre la puerta y ¿a quién veo? Violeta, que había venido sin previo aviso. Violeta se había ido de París pensando que su trabajo había terminado y que le resultaba inútil quedarse cantando en los sórdidos cabarets de la Rue de Monsieur le Prince. Además sus hijos habían regresado todos a Chile. A menudo discutíamos por la música. Creo que ella no quería que yo tocara la flauta, quena, no porque estuviera musicalmente celosa, sino celosa de que si tocaba frente a la gente, automáticamente las mujeres me mirarían y yo también. Al final le sugerí que tocaría cerrando los ojos, para al menos no ver a las mujeres. Esta última propuesta la tranquilizó, pero solo a medias. Así fue que descubrí que, cerrando los ojos, podía concentrarme mucho en la música en sí, y adopté esta forma de tocar que se adaptaba perfectamente a mí. Trabajé mucho en mi instrumento, a veces lograba hacer 10 horas de ejercicios al día. Luego poco a poco estos esfuerzos empezaron a dar buenos resultados. Mi amigo, que me había regalado la flauta, me invitó un día a su casa para mostrarme la proyección de un cortometraje que había filmado durante su estadía en Argentina. Primero, la ciudad de Buenos Aires, luego de repente nos mostró los Andes. Tuve un infarto en el corazón, me digo a mí mismo, pero ¿qué diablos estoy haciendo en Europa? Soy un idiota, absolutamente tengo que volver allí. En realidad, sentí que estaba mucho mejor en América del Sur que en Europa, donde todo está estructurado, ordenado, organizado, cronometrado, mientras que allá es libertad. Nadie se molesta con los problemas. Estaba decidido en mi cabeza, iba a volver a Suramérica. Me lo juré a mí mismo. 2 meses después, me embarqué en un barco italiano, en el puerto de Génova, con el único equipaje, mi grabadora Revox, mi cámara, mi carrete y mi flauta, quena, con nada más que mi cepillo y una navaja, además de mi pasaporte. Sin un centavo en el bolsillo, de todos modos, en el barco comemos y dormimos gratis, así que no hay problema. Entonces, un día, finalmente llegamos al final de nuestro viaje. Nuestro último puerto, Valparaíso. El tiempo era magnífico, estaba en pleno verano. Dios mío, no me arrepiento de salir de Europa. El hijo de Violeta, Ángel, había venido a recogerme con un carro chico. Lo primero que me dijo fue: «Hola gringo, date prisa, te esperamos en Santiago para una grabación con Isabel». Le respondo: «Pero estás loco, yo no sé ni qué voy a tocar». «No te preocupes», me dijo, «es fácil, durante el recorrido lo aprenderás».
Realmente no estaba seguro de mí mismo, y durante todo el camino estuve estudiando la melodía. El registro fue muy bien. Incluso me sorprendió no haber tenido miedo. Incluso la calidad de la música no era tan mala. Luego me llevaron a otro barrio de Santiago. Íbamos por una calle larga que se llama Carmen, luego en el número 340 nos detenemos. Ángel me dice, bueno, llegamos, aquí es donde aterrizamos. Te voy a enseñar algo, me dijo. Él abrió la puerta. Me encontré en un teatro, con 100 sillas, con una pequeña tarima en el centro de 2 metros por 2. Me sorprendió y le pregunté, ¿pero qué es esto? Verás, vas a tocar conmigo. No te asustes, rápidamente desarrollaremos 2 o 3 melodías. Le pedí un poco más de explicación. Lo que hizo sin demora es, me dijo, una peña, es decir, un lugar donde se reúnen los cantores y músicos del folclore chileno, u otros invitados, y el público acude a escucharlos. Es sencillo, porque ves que es la única forma de poder expresarte sin esperas. Los contratos, que llegan de vez en cuando, es la única forma de poder vivir de la música, sin tener que hacer nada más. Deducción. La Peña de los Parras se inaugura en abril de 1965, si tenemos en cuenta que Gilbert escribe que llegó en verano a Valparaíso, y la Peña se fundó en abril. Gilbert debió llegar a los pocos días o semanas de haberse inaugurado la Peña, pero, a quien pertenece y quien lo montó, es de Isabel y mío. Entonces contratamos músicos, y les pagamos bien. Si tocas bien, te pagarán como a los demás. Además, lo descubrirás por ti mismo esta noche. Debo decir que pocas veces he tenido días tan llenos de sorpresas como este. Todo cayó en mis brazos, sin que hiciera el menor esfuerzo. Incluso me había encontrado un trabajo. Era increíble. Alrededor de las 8 de la noche, la gente comenzó a llegar en oleadas de 10 personas a la vez. Hay que decir que los cantantes eran de altísima calidad. En el programa estábamos Isabel y Ángel Parra, Rolando Alarcón, Patricia Plans, Víctor Jara y yo, el pequeño aprendiz. Estaba demasiado nervioso, hasta mis extremidades ya chocaban por el miedo. De repente, Ángel me llamó, es nuestro turno. En ese momento me sorprendió el miedo escénico, ni siquiera una borrachera me lo hubiera quitado. Entre las luces, los ojos cerrados, se fue disipando ese miedo, quedó perfecto. Y empezamos. Ángel me animó y todo salió muy bien. Yo estaba muy feliz conmigo mismo. Isabel y Ángel, que cantaban a dúo, tuvieron un enorme éxito en el país. Con Patricio Mans habían revolucionado realmente la música chilena, y las multitudes acudían a verlos. Rolando Alarcón era un poco una banda aparte, pero también tenía su público. En cuanto a Víctor Jara, fue un hombre múltiple, hizo teatro, mimo y también canto. Era un tipo extremadamente dotado. Durante un tiempo, Ángel contrató a Roberto. Cuando cantaba Roberto, era extraordinario. Creo que sin ser una estrella, definitivamente era el más puro de todos. Asistía gente de todas las categorías a la peña, tanto extranjeros como chilenos, pero más bien de la clase burguesa de izquierda. A veces también venía a ver el espectáculo Salvador Allende, el que en ese momento era líder del Partido Socialista. Violeta me escribió anunciándome su llegada a Santiago, en una fecha bien definida, porque París no había sido lo que ella esperaba, y yo pienso que extrañaba los aires de Chile. Cuando vio la peña y el éxito que allí se estaba teniendo, inmediatamente se unió. La peña se había puesto de moda en Santiago, toda la crema se reunía allí. En cuanto a mí, alternaba con Ángel y Violeta. Reconozco que prefería tocar con Ángel. El repertorio fue mucho más variado. Además, el Cóndor Pasa se había puesto de moda en Santiago, y Violeta ya no podía prohibírnoslo, porque era el público quien nos lo pedía. Creo que Violeta tenía un poco de complejo con sus hijos. De repente habían tenido un éxito enorme, y su popularidad la molestaba un poco. Entendí muy bien la situación, y varias veces tuve que razonar con ella, para hacerle entender que eran lo suficientemente mayores para tomar decisiones solos, y que ella era un poco entrometida, e incluso francamente molesta. Su intención era construir un clan Parra, del cual ella habría sido la pieza central. Violeta sufrió mucho. A veces se sentía muy sola, pero solo frente a su impotencia. Habíamos recibido una propuesta de contrato para TV, para presentar a todos los músicos y cantores de la Peña de los Parra, incluyéndome a mí.
Fue muy importante porque el programa se transmitió en todo el país. Ese día me tocó interpretar una sola melodía con Violeta. Era un tema bastante fácil, extraído de una de sus composiciones. Cuando se suponía que íbamos a tocar, mi nombre no había sido ingresado en sus archivos y el locutor se acercó a Violeta para preguntarle con voz desesperada, ¿cuál es su nombre? Violeta pensó 2 segundos y respondió, diles, el tocador afuerino. Quedé clasificado desde ese día, con ese nombre, el tocador afuerino, en Chile. Después hicimos un disco con Violeta, Ángel y yo. Bajo la marca Odeón. Aparte de una cancioncilla que había compuesto Violeta, era una tontería. Cuando volvió de Europa, nos hicimos cargo de la casita de las afueras. Estábamos mucho más aislados y libres que en el centro de Santiago, pero con el aislamiento llegaron las discusiones entre ella y yo. Se estaba volviendo un poco taciturna, el éxito de sus hijos y su fuga la trastornaba mucho. Su música era muy pura. Todos estos años de investigación la decepcionaron con el resultado, en comparación con Ángel e Isabel. Le hubiera gustado tener su propia peña, con su nombre, que la reconocieran como embajadora del folclore chileno. Lo era, eso era cierto, pero a los ojos de una población más restringida, su personalidad ciertamente había marcado la música de su país, pero nada podía hacer contra el entusiasmo de los jóvenes que habían elegido un camino más adecuado a la época. Estaba demasiado arraigada a la tierra, mientras los niños volaban sobre ella, para salir de casa de vez en cuando, tenía la excusa de preparar un disco, que haríamos Ángel y yo. Al regresar a casa Violeta dudaba de nuestros ensayos, ella tomó la iniciativa de hacernos una cita en Odeón, para que nuestros ensayos se materializaran con un disco, pero esta vez en grande. La fecha de grabación había sido fijada. Este disco fue lanzado un mes después, una verdadera maravilla. Fue perfecto, todo estaba en su lugar. Calidad de grabación, interpretación. Incluso ganó un premio en Chile. Yo mismo me quedé asombrado, sobre todo por la duración del disco, porque duró 45 minutos, cuando me pareció que lo había hecho en un cuarto de hora. Las discusiones con Violeta se hicieron cada vez más frecuentes. A veces se ponía muy agresiva, tanto que un día decidí irme. No fue una separación definitiva, sino simplemente un momento para respirar un poco. Decidí volver al norte, no sabía por qué, me atraía más el desierto que las montañas con pastos o las verdes llanuras del sur. Salí de Santiago, sin remordimientos, sin saber siquiera cuál era mi destino. Llegué a Antofagasta, pero de repente decidí seguir yendo más allá. Tal vez Lima. La idea me pareció bastante buena. Así que continué con el autobús hasta la terminal, seguí hacia el norte de Chile, hasta Arica, ciudad fronteriza con Perú. Esta ciudad tiene una particularidad, es ser un puerto libre. Me quedé una semana en esta ciudad a dar vueltas, sin tomar una decisión, a continuar mi viaje. Irme de Chile no me agradaba para nada, además, empezaba a quedarme sin dinero. Decidí volver a Antofagasta, era una ciudad que me gustaba mucho, y además conocía a algunas personas de la radio, tal vez tenían una idea. Entonces, de repente, uno de ellos exclamó, sí, habría algo para ti. Los dueños de las casas están obligados por el municipio a pintar sus fachadas. El mismo día ya tenía varias casas para pintar. Le había escrito regularmente a Violeta, contándole todas mis aventuras. Para poder sobrevivir, me alegré mucho el día que recibí 2 o 3 cartas suyas. En la última, me pidió que volviera a Santiago para la realización de una obra inmensa. Se trataba básicamente de la compra de una carpa, que sería el lugar de encuentro de los espectáculos permanentes. No esperé mucho para decidirme a volver a Santiago. Cuando llegué a casa, Violeta estaba loca, me dio una explicación muy clara. En Santiago se preparaba una gran exposición agrícola internacional. El gobierno de Chile había prestado, para esta exposición, un terreno enorme, fuera de la ciudad, en un lugar deshabitado. El gobierno había cedido locaciones para que artistas del país pudieran actuar durante la duración del evento. Y así fue como un alemán muy rico había comprado una carpa, y en colaboración con Violeta, la iban a operar durante la duración de la exposición. El negocio fue bastante rentable. Luego vino el ajuste de cuentas entre Violeta y el alemán. Violeta pretendía quedarse con la carpa, comprándola por supuesto, pero a un precio que no convenía al alemán. Vinieron las discusiones y duraron un mes,
Hasta que el alemán cedió, Violeta hizo un pedido a la Municipalidad de Santiago, que de inmediato aceptó. Sin dificultad, para darle un terreno en el centro de la ciudad, pero ella lo rechazó. Luego otro municipio, pero esta vez, bastante fuera de Santiago, le hizo una oferta de terreno, sin alquiler y sin límite de tiempo. Esta vez ella estaba interesada en esta propuesta. Fuimos a ver el lugar, realmente estaba muy alejado de la ciudad, claramente, el lugar era muy agradable, para una soleada caminata de domingo por la tarde, pero no para un asunto de negocios. Yo le digo, ¿no crees que es un poco lejos para que el público venga aquí? Ella respondió, hablando consigo misma en tercera persona, si quieren ver a la Violeta, solo tienen que caminar, este lugar, se llamaría La Reina, que hacía de la carpa de Violeta Parra, La Reina, le sentaba muy bien. Finalmente, después de unos meses de trabajo, se acercó el día de la inauguración. El 17 de diciembre de 1965. Habíamos invitado a las autoridades, a los periodistas. Varios grupos de música folclórica vinieron a animar el día de forma voluntaria y aproveché para sacar mi cámara y filmar este día excepcional. Isabel y Ángel fueron, junto a Violeta, los protagonistas de este día que transcurrió espléndido, bajo un sol deslumbrante. La gente venía, pagaba su entrada por una suma nada excesiva, luego tenía derecho a una copa de vino y una empanada, una especie de masa horneada, dentro, huevos, carne picada, pasas. Pero lo que tenía que pasar, pasó. El lugar era tan apartado que la gente no se movía con facilidad para ver el espectáculo, a veces éramos 10 personas como máximo, si llovía nadie venía a ver el espectáculo. El dinero se destinó a los gastos de la carpa, que cada vez más se dirigía al desastre. Incluso hubo un día, medio centenar de personas que compraron sus entradas para el espectáculo y que no acudieron. Con la buena intención de ayudar económicamente a Violeta. Fue la mayor afrenta que tuvo que soportar Violeta en su vida como cantante. Su idea era causar un gran revuelo en la prensa, para ello convocó a toda la prensa de Santiago. El día de esta reunión, el clima era espléndido. El cielo estaba azul y el sol pegaba muy fuerte. 2 horas después llegaron los primeros periodistas. Se mudaron a una habitación que Violeta había arreglado y comenzaron sus informes. De repente escuché gritos, y los periodistas salieron corriendo de la sala, gritando, «Violeta se suicidó». Volví corriendo a la habitación, ella estaba ahí, en la cama, sin moverse, entonces le pregunté a otro periodista, «¿Pero qué pasó?». «No lo sé», respondió. De repente se derrumbó y de inmediato la llevaron a su cama, y he aquí que me mostraron un tubo de barbitúricos. La ambulancia la llevó al hospital, le hicieron un lavado de estómago, pero el diagnóstico no fue muy bueno, porque la dosis había sido bastante alta, solo había que esperar a que despertara, o que no despertara. Estaba cerca de la cama, la vi abrir los ojos, me miró fijamente y sus primeras palabras fueron, «Si no haces lo que te digo, me mataré de verdad». Me hervía la sangre, pero permanecí en calma. Mi pensamiento y mi visión de las cosas cambiaron en un segundo. Mi razón me dice, tienes que huir rápido y muy lejos. Permanecí otra hora cerca de la cama. Me despido de ella, porque ella necesitaba descansar, bajé las escaleras, luego me fui a casa, tomé mi grabadora Revox, mi cámara, mi clarinete y mi flauta. Regresé a la ciudad y me dirigí a la embajada peruana, donde fui recibido como un perro por pollitos funcionarios, que estaban allí solo como condecoración, pero no para emitir visas. Inmediatamente me di la vuelta y me dirigí hacia la embajada de Bolivia. Entonces allí, fue aún más comprensivo. Me recibió un señor gordo y jovial, que se rió al verme con todo mi equipo. «Entonces quieres ir a Bolivia, está bien. Te conseguiremos tus papeles de inmediato, si todos los bolivianos son así, ahí es donde realmente tengo que ir». Cuando tomé el tren por enésima vez, rumbo al norte, estaba feliz porque era el viaje grande, con un objetivo concreto, y la certeza de que todo saldría bien, como me lo había dicho el chico de la embajada. Todo estaba bien, por fin me iba y mi decisión me parecía muy acertada, a pesar de mi salida inglesa de Santiago. Este viaje fue extraordinario. Quería que todos pudieran hacer esto. Al pasar por los tortuosos caminos de los enormes valles, uno se transportaba poco a poco a un mundo nuevo.
Todo está en calma, vemos a los primeros indios con llamas, que caminan a la velocidad del tren, tenemos la impresión de que todo está en armonía. Luego aparecen enormes montañas, todas tan tranquilas y majestuosas como las llamas, los indios y el tren. El tiempo ya no importa. Las cosas están ahí frente a ti, como si nos estuvieran diciendo, tómese el tiempo para mirarnos, pienso para mis adentros, ¿cómo no supe esto antes? Es obvio, no lo conocía, me respondo a mí mismo. Todo este viaje fue una revelación, además recuerdo este color ocre, un ocre brillante. Todo era ocre. El sol, las casas, la gente. Fue éxtasis y para terminar en apoteosis, la llegada a la paz. Era de noche, llevábamos un rato conduciendo por las tierras altas, la gente se preparaba para la llegada a la ciudad, que es el término de la vía férrea. Observé unas luces de un pueblito, un poco con desilusión, porque no representaba una capital, sino simplemente un pueblito. Yo me digo, es normal a 4000 metros de altitud, es absurdo hacer una gran ciudad o estar completamente loco. La gente no se va a aislar en lugares como este. Entonces, pasamos este pueblo sin parar, y de repente nos encontramos en un abismo. Por encima de nosotros, este abismo era tan brillante que me dejó sin aliento. Allí, frente a mí, se extendía una inmensa ciudad que se perdía al infinito, con cerros alrededor de este agujero, también iluminado. Fue absolutamente mágico. Era la vista más hermosa que uno podía ver. Con la llegada de Río y La Paz, ambos son parte del sueño, completamente diferentes, pero siguen siendo un sueño. Sentí una ciudad, como todas las ciudades, grande, expansiva, pero sin agresividad. Como fuegos artificiales suspendidos en el aire. Todo este viaje había sido fascinante y emocionante al mismo tiempo, me parecía que lo había visto todo en un día. Análisis. Teniendo en cuenta lo que narra Gilbert Fard y haciendo un análisis cronológico, posiblemente la fecha en que llega a Bolivia sería a mediados o finales de enero de 1966. Cuando bajé del tren, un mozo tomó mi equipo y me llevó a un hotel no lejos de la estación, el Hotel Italia. Dejé mis cosas en mi habitación y no pude evitar dar un paseo por la ciudad, a pesar del cansancio del viaje. El interior de la ciudad era tan fascinante como la primera impresión del tren. Parecía que todos estaban en la calle. La gente circulaba en todas direcciones, comerciantes de golosinas, comida al momento, pequeños bares improvisados donde se servía la bebida. Algunas iluminadas por velas, otras por electricidad. Me quedé bastante tarde en la noche y la gente no parecía tener prisa por irse a dormir. Por mi parte, se sentía el cansancio y decidí acostarme, porque al día siguiente no se trataba de pasear, sino de encontrar trabajo. Durante toda la noche, la gente circuló por el hotel gritándose unos a otros, sin respeto por los que querían dormir. Me quedaba muy poco dinero, y sin embargo no estaba desesperado, iba dando vueltas sin pensar en nada, y de repente en la esquina de una calle, vi aparecer unos indios, como 10, todos completamente borrachos, tocando zampoñas, me acerqué a ellos y de nuevo fue una revelación. Esta música era tan hermosa y poderosa que me dio escalofríos, de pies a cabeza. Empecé a seguirlos hasta que desaparecieron en la puerta del porche de una casa. ¿De dónde vienen? ¿A dónde iban? ¿Quiénes eran? Nunca en mi vida había escuchado tal música. Regresé al hotel, a descansar un rato. Hacia la noche, realmente comencé a sentir hambre y a tener el estómago apretado, le pregunté al dueño del hotel si no conocía un restaurante barato y acogedor. Fui allí de inmediato, le dije que yo era el esposo de Violeta Parra, que estos días tenía algunas dificultades, porque estaba esperando un cheque que lamentablemente tardó en llegar. Le pregunté si era posible darme crédito por 2 o 3 días. Me sorprendió porque ella no vio ningún inconveniente, Me salvé de morir de hambre, al menos eso fue todo. Me senté y en un momento entró al café, un hombre bajito, gordito, pelirrojo. El dueño se abalanzó sobre él y me presentó como el esposo de Violeta Parra, inmediatamente se sentó a mi lado y empezó a hablarme sin dejarme decir palabra. Me habló de su vida. Sabía que era un ex sacerdote expulsado, supe que era chileno, que se llamaba Vargas y que vivía de una pequeña pensión que le pagaba la iglesia. Volví a la calle,
pensando de que podría vivir, entonces se me ocurrió una idea. Desde que toqué la flauta, quena, y estaba en el país de este instrumento, aún no había escuchado un sonido de quena, flauta india, también estaba buscando un charanguista, pequeña guitarra armadillo. Tuve la idea de ir a una estación de radio. Pregunté por las radios más populares y me dijeron Radio Méndez, la única radio que en ese momento transmitía y presentaba artistas de canciones populares en todo el país. Fui allí de inmediato y me presentaron al presentador de los Saturday Night Shows, el señor Naiki Jiménez, me recibió muy bien y me dio la dirección de un buen charanguista, Ernesto Quebur. Es el rey del charango aquí en Bolivia. A la mañana siguiente fui a ver a Quebur, quien me recibió muy bien. Vivía en el barrio popular, no lejos de mi hotel. Me pidió que me sentara y le mostré mi instrumento, lo cual lo intrigó, porque no era para nada del mismo material que las flautas bolivianas, siendo de caña. Luego me pidió que soplara en él. Esto lo hice tímidamente, pero él estaba intrigado y sacó su charango, e inmediatamente comenzamos a trabajar en una pieza. Simplemente, nos conectamos. Me quedé a almorzar con él, y por la tarde volvimos a trabajar en unas melodías muy sencillas, porque su música me era completamente ajena y no correspondía en nada a lo que nos presentaban en Europa, bajo el seudónimo de la música boliviana. Este era mucho más animado, y no quejumbroso ni nostálgico, al menos no de la misma manera. Este tipo de música me fascinó inmediatamente. Hacia el final de la tarde, hicimos una cita para el día siguiente. Al despedirnos me dijo, voy a ver a un amigo que toca el tambor y ensayamos con él. Salí de su casa completamente entusiasmado por cómo iban las cosas. De camino al restaurante, me encontré de nuevo con una orquesta, una banda, que me dio la misma impresión que la primera vez. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de la música folclórica en este país. Estaba viva, y la gente lo usaba en cualquier ocasión, evento familiar, religioso o nacional. Cada día era un momento de celebración. Entendí este espíritu en un segundo, luego me dije, por Dios, pero es aquí donde se necesita una peña, como en Chile, porque si la gente viene a visitar el país, también va a querer escuchar música. Bajé a mi pequeño restaurante y encontré a mi sacerdote expulsado, ya sentado a la mesa. Me senté a su lado y le conté mi idea. Le pareció genial y me ofreció todos sus servicios para la realización de este proyecto. Era el elemento complementario que necesitaba en ese momento. Discutimos toda la noche y elaboramos las tácticas de mis proyectos. Primero, encontrar un lugar que podría manejar por mi cuenta. En segundo lugar, encontrar dinero. Así que allí, lo necesitaba. Coincidimos en estas dos formas de actuación, completamente diferentes entre sí, pero imprescindibles. Todo estaba claro entre nosotros. A la mañana siguiente fui en busca de un lugar, y fui al Centro Nacional de Folclore, el actual Museo de Etnografía y Folclore, calle Ingavi. Allí también me di cuenta de que el folclore no estaba muerto y existía sin haberse roto, sino en una constante continuidad de evolución. Estando allá, en Bolivia, caminamos sobre una mina de oro que brillaba con todo su esplendor. El folclore estaba en la calle, ahí, apostado en todo momento frente a ti, con toda su generosidad. Comprendí aún más la importancia de su explosión, tanto en la música como en los tejidos o máscaras. Es por eso que las agrupaciones de música folclórica que había visto y escuchado en la calle eran tan poderosas que nos entraban en la carne. Realmente fue mi pensamiento y además, esta música me dio los mismos escalofríos que el jazz, en otra forma, pero con la misma intensidad. Me costaba concebir el espíritu europeizado del indio pequeño que tocaba la flauta tristemente solo, en los Andes, todo eso era falso. Su música era tan grande y poderosa como sus montañas. Todo esto se iba aclarando en mi cabeza, tenía la impresión de haber conocido siempre a esta gente. Me identifiqué con ellos, me sentí como en casa con ellos, fue esta creencia, la que me dio la determinación y la convicción de montar mi empresa, para poder vivir, es decir, comer y dormir, sin preocupaciones de mañana, pero sobre todo vivir. Por la tarde, fui a ensayar con Quebur, con el chico nuevo que me presentó. Era un estudiante llamado Julio Godoy. Tocaba el bombo, una especie de tambor hecho con piel de cabra y tallado en madera o contrachapado.
Ensayamos toda la tarde, y Kebur me enseñó nuevas melodías donde yo tenía alguna dificultad, sobre todo en los ritmos, pero fue bastante buen maestro y poco a poco me fui adaptando a esta nueva forma de interpretación musical. Le hablé de mis planes de montar un club, o más bien una especie de una peña folclórica. Se mantuvo escéptico e incluso creo que eso lo hizo sonreír, pero aún así, no cambió mi perspectiva. Al día siguiente, había notado una gran casa abandonada, que estaba en el centro de la ciudad, en una gran plaza, frente a una iglesia colonial muy hermosa. Lo visité y en la planta baja había una sala enorme que podría haber albergado al menos a 300 personas, la Casa de la Cultura, calle Potosí. Pregunté quién era el dueño, me dijeron que era del gobierno, inmediatamente fui a la oficina de vivienda, explicándoles mi proyecto. Me dijeron que esta casa iba a ser demolida, en el transcurso del año, en vista de un edificio que sería reconstruido para convertirlo en una especie de Casa de la Cultura. Fui por última vez a otro lugar que pertenecía al gobierno, pero esta vez juré que sería la última. Esta casa se llamaba Casa Murillo, calle Jaén, fue la residencia de un revolucionario, que expulsó a los españoles. Un anciano me recibió muy amablemente, don Max Portugal, director y organizador del museo, y una vez más le conté mis planes, empezó a pensar y, de repente, se le ocurrió una idea. Se volvió hacia mí y dijo, ¿por qué no vas a mirar al lado de la iglesia de San Francisco? En el pequeño callejón que bordea la iglesia hay una galería de pintura, y el dueño resulta ser amigo mío. Es un hombre muy comprensivo, ya verá.